El primer año de la muerte de un ser querido es un año muy complicado porque todo ocurre por primera vez sin aquella persona. Primeras fechas, aniversarios, navidades, sentimientos de culpa por seguir vivo, por seguir respirando, por reír. La primera vez que te ríes, ¡ah!, te sientes fatal. Yo siempre digo que lo peor de la muerte es para el que se queda. Xusa Serra, enfermera experta en duelo, muerte y acompañamiento al final de la vida, licenciada en antropología y autora del libro de la buena muerte, acompaña a las personas a transitar la pérdida desde la compasión y la conciencia emocional. ¿Y has visto de lo que más se arrepiente la mayoría de las personas al final de sus vidas? De haber dedicado demasiado tiempo al trabajo y poco tiempo a la... Hay que tener en cuenta que hoy día 7 de cada 10 personas mueren en un hospital. Creo que es muy importante que en el final de vida se cuide muchísimo ese momento. De forma que lo primero es aceptar que esa persona está en el final de vida. Porque si no lo aceptamos, difícilmente esa persona va a poder morir con bienestar. ¿Qué ves tú que es lo que más necesitan las personas en sus últimos días de vida? Necesitan dos cosas. Xusa, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Marian. Encantada de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte aquí. Tu templanza me ha traído, pues eso, ¿no?, al lugar, a una presencia única en este espacio. Fuera de cámaras hemos estado conversando cosas tan bonitas que yo creo que ya podíamos encender la cámara y arrancar antes de este momento. Pero bueno, lo vamos a oficializar ahora mismo, bien, si te parece. Muy bien. Xusa, tú que has acompañado a cientos de personas en esa etapa trascendental de la vida, que es la muerte, has visto cientos de personas pasar por ahí. Cuéntame, ¿qué es o qué has descubierto de llegar a esa última etapa de la vida? ¿Qué es lo que la muerte te revela, te descubre, te cuestiona acerca de ti mismo, de lo que sucede a tu alrededor? Mira, te voy a explicar lo que yo viví cuando tenía 4 años. Fenomenal. La primera muerte que yo viví, que fue de mi bisabuela. Entonces, recuerdo ese día, quedó grabado en mi memoria, y de eso, pues hace 60 años, ¿no? Entonces, recuerdo que mi padre me cogió, me llevó hasta su cama. La recuerdo estirada con su ropa, una ropa que ella ya había escogido, que tenía una ropa guardadita para cuando llegara el momento de morir, ¿no? Entonces las personas se cuidaban en casa, y cuando la persona moría era la misma familia que los lavaba, los peinaba, los vestía. Ahí empezaban su duelo. Y los niños correteaban por allí. Los niños formaban parte de ese momento, de esa experiencia de vida. De forma que me puso encima de la cama y recuerdo que estaba bella, estaba tranquila, estaba muy relajada. Y mi padre me dijo, dale un beso. Y le di un beso en la frente y recuerdo que estaba muy fría. Y ahí sí creo que pensé, algo le ha pasado importante, porque ella siempre estaba calentita. Pero ya entendí que no la viera más. O sea, la dejé de ver, porque a los 4 años los niños no entienden lo que significa la muerte, la trascendencia del el no verlo más. Claro. Por lo tanto, sí que entendí que no la volviera a ver. Y esa fue mi primera experiencia. Pero nadie te lo había explicado, o sea, solamente fue un sentir tuyo cuando la besaste. Es ella, la lección que ella me enseñó fue esa, y me la enseñó ella, nadie más. De forma que agradezco muchísimo que me dejaran compartir ese momento, porque para mí fue mi despedida de una persona entrañable con la cual yo vivía. Entonces vivíamos varias generaciones en una casa, y entonces pues bueno, recuerdo que esa fue la primera muerte que yo viví, pero la viví de una forma entrañable y con la satisfacción de haberme podido despedir, que eso es muy importante, que hoy día los niños no tienen esa suerte. Y después, yo, en relación también con la muerte, mi abuela tenía conejos y se dedicaba a criar conejos en casa, ¿no? Y entonces
ella me dejaba, yo podía ver todo el ciclo de la vida, desde que nacían, yo jugaba con ellos, y después mi abuela los sacrificaba para venderlos, claro. Vale. Y ella me decía siempre, juega lo que quieras con ellos, pero no les pongas nunca nombre. Yo en ese momento pensé que es que como los conejitos todos se parecían, no hubiera sabido cuál era uno u otro. Fue más tarde, cuando ya te haces mayor, que entiendes el por qué ella me decía, no les pongas nombre, porque en el momento en que pones nombre a alguien, ya forma parte de la familia. Wow. Pasa a ser una mascota. Y entonces el vínculo es muy distinto. De forma que cuando ella tenía que sacrificar a cualquiera de los conejos, porque la gente venía a buscarlos, me dejaba estar un rato con el conejo. Yo le explicaba, mira, ahora te vas a morir, pero te damos las gracias por todo lo que he disfrutado a tu lado, lo que me lo has hecho pasar bien, por todas las cosas que me has enseñado. Y ahora la abuela te va a dar un golpe, pero te prometo que no vas a sufrir. Y entonces cuando la abuela venía, pues yo me quedaba allá para garantizar que realmente el conejito no sufría. Y entonces la gente, como el conejo no se había estresado en ningún momento, la gente, recuerdo que le decía a la abuela, pero qué carne más tierna, qué buenos que están tus conejos. Yo creo que ella decía que esté un ratito, porque no se estresan, se relajan, porque claro, a mí me conocían, pero no tenían nombre. ¿Cuántos años tenías por aquel entonces? Pues 6, 7, 8, 9, 10, wow. 11, sí. O sea, yo eso lo viví durante muchos años y realmente muy, muy, muy especial. En ese momento no piensas en nada, es después cuando creces y pasan los años que te vas haciendo preguntas del por qué pues, me dedico a acompañar, ¿no? Yo creo que acompañar es algo que aprendí desde muy niña. Empecé pues acompañando a los conejos, pero cuando amas a alguien te da igual si tiene pelos, si tiene plumas, si tiene lo que sea, te da igual. El amor cuando lo vives en plenitud, ¿no? Y entonces pues yo creo que ahí es donde aprendí lo importante que es acompañar y que no sufrir y que no se mueran solos. Para mí era muy importante. Yo creo que esa fue una lección de vida muy importante que mi abuela me enseñó. ¿Y en qué momento descubriste que este trabajo que haces ahora de acompañamiento en la muerte, en el duelo también, ¿no? Era tu camino de vida? O sea, ¿cuándo lo descubriste? Pues creo que lo descubrí cuando, estando enferma, me tenían que operar y me ingresaron en un hospital. Y entonces yo estuve una semana en el hospital. Hoy día te mandan prontito para casa, pero años atrás, por cualquier cosa, estabas una semana ingresado. Pero para mí fue una maravilla, me lo pasé muy bien y descubrí muchas cosas. Y recuerdo que una noche oí que las enfermeras pues andaban muy para arriba y para abajo, estaban nerviosas, y entonces salí de la habitación y les pregunté qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Con 13 años aquello era una aventura. Y me dijeron, no, es que hay un señor aquí al lado que se está muriendo y estamos buscando a la familia y no la encontramos. Y yo les dije, ¿puedo estar un ratito con él? Y entonces, bueno, pues dijeron, mira, la vamos a llevar y que esté un ratito con él, porque si no tenemos a la niña y al señor aquí incordiando esta niña, ¿no? Y entonces me llevaron allá y recuerdo que el señor estaba en su cama, semi-incorporado, porque le faltaba el aire, y estaba tapado con un plástico transparente para que, con oxígeno, para que le ayudara a respirar. Lo recuerdo como si esto hubiera pasado hace una hora. Entonces recuerdo que me puse a su lado y le expliqué quién era yo, le expliqué pues lo que estaba haciendo allá, y él sacó una mano y cogió la mía. Y entonces él no podía hablar porque tenía la boca muy reseca, pero me miraba. Y entonces apretaba la mano
se comunicaba apretando su mano con la mía. Entonces yo me quedé dormida y no sé el tiempo que transcurrió, pero cuando la enfermera volvió para buscarme, yo me desperté y noté en la mano del Señor que Él ya no estaba allá. Él ya no estaba allá. O sea, y la enfermera dijo unas palabras que para mí marcaron toda mi vida. Dijeron, ha muerto, ha aprovechado para morir, que no estaba solo. Yo pensé, pero qué regalo más maravilloso me había hecho este Señor. Me había regalado su final de vida. Hay 2 momentos en la vida que no se repiten, que es el nacimiento y el morir. Me había regalado uno de sus 2 momentos. Me sentí tan halagada que pensé, esto es muy especial. Ha escogido, o sea, parecía que ese Señor no podía escoger nada, porque estaba completamente dependiente, pero Él había escogido el momento de morir, que no estaba solo. ¿Qué te parece? Wow. Una maravilla. Alucino. Que hayas podido tener esa experiencia y sobre todo que lo hayas podido interpretar de esa manera, con tanto entendimiento a tus 13 años. Que vamos a ver, o sea, no sé si en ese momento, ¿cuál era tu concepto de la muerte? Si alguna vez le has temido a la muerte. ¿Cómo habías experimentado tú? ¿En tu casa te habían enseñado acerca de este concepto del acompañamiento? Porque con todo lo que tú me cuentas, me parece como tan natural tuyo, ¿no? Yo creo que la vida de cada persona tiene un sentido y un significado. Y entonces yo creo que a lo largo de la vida le vamos encontrando ese sentido, ese significado, porque no todos somos peluqueros, o no todo el mundo es albañil, o no todo el mundo es abogado. Cada uno encuentra un sentido, ¿no? Y entonces tiene un porqué. Entonces yo creo que desde muy pequeña, por lo que he comentado, pues mi experiencia con la muerte no era vivida como algo terrorífico, sino como algo natural. Y sí que, por ejemplo, yo con 12 años tuve una experiencia cercana a la muerte. Sí. Fui a la piscina, por primera vez mis papás me dejaron ir solita a la piscina con una prima que no sabía nadar, era un año menor que yo, pero era de un pueblo de montaña donde no habían piscinas, entonces pues ella no sabía nadar. Y fuimos a la piscina y entonces unos niños la echaron al agua con tan mala fortuna que era pues la parte más honda, que era 3 metros, ¿no? Y ella pues se hundió en el fondo de la piscina. Yo me eché al agua para sacarla, pero ella tenía más corpulencia que yo y entonces pues ella me agarró a mí para poder salir ella en un acto normal y lógico de supervivencia, ¿no? Y entonces ella iba respirando y yo recuerdo que yo intentaba salir también para poder respirar, pero llegó un momento en que en cuestión, no te puedo decir, en un instante dejé de luchar. Es como si de golpe ya no tuviera la sensación de que me faltaba el aire. Y recuerdo una paz infinita, una paz como yo no la he vivido nunca, una tranquilidad, un sosiego. Y empecé a ver imágenes de paisajes preciosos. Cuando yo era pequeña no habían documentales como hoy día, ahora, claro. Pero eran unos paisajes como si fuera Nueva Zelanda, un verde con unas cascadas, tan bonito que yo sentía una paz inmensa y de vez en cuando aparecía la imagen de un hombre que me sonreía, un hombre que yo no había visto nunca. Me sonreía, que llevaba una melena, que entonces los hombres no llevaban melena, y llevaba barba. Y sonreía
yo estaba tan bien y de golpe volvían a pasar imágenes y luego volvía a aparecer él. Y así, yo no te puedo decir si pasaron segundos. Evidentemente no pudieron pasar mucho tiempo porque si no ya no estaríamos aquí en esta entrevista, porque ya hubiera muerto. Pero sí que perdí absolutamente la noción del tiempo y como que una conciencia muy distinta aparecía en mi vida, una conciencia de la cual ya se había desconectado el miedo de papás me van a reñir, etcétera, etcétera. Entonces, para nada, desconecté absolutamente de esa conciencia y había una conciencia de una paz, de una plenitud. Yo creo que entonces alguien me sacó y recuerdo vivamente que cuando mi boca rompió con la superficie del agua y entró de nuevo el aire dentro de mí, sentí un dolor tan grande, mi cuerpo ya se había preparado para morir. Y entonces es como que volví a respirar y mi cuerpo lo arrancaban de ese estadio en el cual él se encontraba. Eso yo no lo expliqué nunca porque, claro, pensé, me van a reñir. Pero siempre lo he tenido vivamente en mi recuerdo. Wow. Y bueno, pues esto la verdad que pensé, cuando yo ahora por ejemplo sé de personas que se han ahogado en la piscina o en la playa, que por desgracia en verano pues es habitual que lo oíamos por las noticias, siempre pienso más en la familia que en la persona que se ha ahogado, porque pienso, si ha vivido lo mismo que yo viví, es un momento... la naturaleza nos prepara y nos desconecta de ese dolor para que podamos morir sin dolor, sin angustia. Wow. ¿Tú crees que ese momento marcó el trabajo que vendrías a hacer posteriormente de acompañamiento? Yo creo que ahí algo ocurrió. Porque ciertamente por mi trabajo acompaño a muchos supervivientes del duelo, ¿no? Y sé que cuando muere un ser querido, no un ser querido, pues las personas lo pasan muy mal. Y entonces ahí sí que hay dolor. Hay dolor, añoranza, tristeza, rabia, culpa, de todo, ¿no? Y es un camino largo. Es un camino en el cual es como que el hecho de que esa persona no la puedes abrazar, no la puedes ver, tocar, oler, escuchar, es como que una parte de ti queda arrancada. Y entonces pues ahí hay mucho dolor porque es necesaria una reconstrucción y es una reconstrucción del nada, ¿no? Y entonces eso cuesta mucho. Pero ciertamente para las personas que mueren, yo creo que la naturaleza, igual que nos prepara para el momento de nacer, que ahí es donde hacemos el primer duelo de la vida, el momento que nos de nacer, arrancan, ¿no? de ese espacio que veníamos tan a gustito y de repente tienes que enfrentarte a la vida. Vaya, pues es así, porque dentro de la barriga de la mamá, el niño oye la voz de mamá, oye los ruidos, la respiración, el corazón. Ahí dentro el niño no tiene ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed, ni miedo, ni dolor, no tiene nada. Es un paraíso. Pero como todo en este mundo tiene un principio y un final. Y entonces llega un momento en que la naturaleza te dice, venga, ahora ya tienes que salir de ahí. Y entonces empieza un nacer hacia un espacio absolutamente desconocido. Y entonces dices, es que los niños cuando nacen tienen mala cara. Bueno, ¿cómo la van a tener buena? Si están disgustadísimos, claro. Si es el primer duelo. Y además que pasan de una pecera, claro, a un espacio de aire. Es un cambio increíble, de forma que él necesita respirar, porque en el momento que se corta el cordón, él tiene que espabilarse solo.
y él llora, y gracias a que llora, gracias a este duelo que está viviendo, lo ayuda a poderse agarrar a la vida, de forma que él llora, se desespera, pero la familia los papás están muy tranquilos cuando oyen al niño llorar, porque saben que eso es lo que tiene que hacer. Eso es. Y por eso la naturaleza nos da un par de agujeritos al lado de los ojos para que los utilicemos. Porque a lo largo de la vida vamos a tener que renunciar a muchas cosas, porque nada de lo que tenemos va a durar para siempre. De forma que a lo largo de la vida vamos a tener que hacer varios duelos por diferentes causas. De forma que nos dice, utilízalos cuando lo necesites y no te guardes las lágrimas dentro. Y eso es sano. Y por eso la naturaleza pues, nos da este par de agujeritos para que los utilicemos. Para reír también. Llorar de tanto reír o llorar por tristeza o de rabia, de lo que necesitemos. Y no guardarnos los sentimientos dentro, porque eso nos puede perjudicar. Y creo que eso es tan importante cuando hablamos de duelo, sobre todo, ¿no? Que cuando llegamos a esa última etapa de la vida, bueno, desde los dos lugares, ¿no? La persona que está a punto de fallecer, que muchas veces se van sin cosas que decir, sin emociones que expresar, y por el otro lado también sin poder perdonar, sin poder decir lo que nos gustaría decirle, y al final esa despedida se hace a veces durísima. Yo creo que sí, Marian, tienes toda la razón, porque la muerte de un ser querido queda grabada para siempre en la memoria de los supervivientes. La forma de morir. No es lo mismo morir de una muerte que ha permitido un trabajo con la familia, ha permitido eso que tú decías, de poderse despedir, de poderlo cuidar, de poder hacer un masaje, de poderle decir todo lo que lo quiere. Eso es maravilloso, poder quedarte con ese recuerdo. La tristeza, claro, está ahí, pero morir sin poderte despedir. Si ahora, por ejemplo, los oyentes les preguntamos ¿cómo te gustaría morir? Una cosa es cómo nos gustaría morir, ¿no? Sin darme cuenta, sin dolor. Por ejemplo, pues imagínate pues que yo me voy a dormir y muero mientras duermo. Muchas personas dirían, ¡qué suerte! Sí. ¡Qué suerte! Ha muerto durmiendo. Sí, sí. Pero alguien va a pensar en mi marido cuando se despierte y me encuentre ahí a su lado, que igual el día antes, esa noche, nos hemos discutido por algo y nos hemos ido a la cama enojados. Eso para él va a ser horrible. Por lo tanto, pienso que a mí me gustaría morir como mejor pueda representar a mi familia, que son los que me van a sobrevivir. Por lo tanto, me gustaría morir, que se puedan despedir, que puedan venir, que puedan tocarme, que puedan decirme cosas, que me puedan poner una canción si es que me gusta. Eso que es un espacio, el final de vida es un espacio de familia, es un espacio que puede haber tanto amor o más que en el momento de nacer. Pero es algo que hay que tener en cuenta, que hoy día 7 de cada 10 personas mueren en un hospital. Creo que es muy importante que en el final de vida se cuide muchísimo ese momento, muchísimo. De forma que lo primero es aceptar que esa persona está en el final de vida. Porque si no lo aceptamos ya como profesionales, difícilmente esa persona va a poder morir con bienestar. ¿Tú has visto diferencias entre personas que mueren en paz y personas que no? Sí, Marian. Y hoy día yo creo que en muy pocos años han cambiado muchas cosas.
Hoy día la mayoría de personas que mueren en un hospital, pues eso ha sido bueno porque tenemos unos profesionales preparados para con tecnología, eso nos ha permitido vivir más años con enfermedades que antes hubiera sido inviable de sobrevivir. Eso ha sido muy bueno. Pero por otro lado, hemos perdido esos conocimientos ancestrales, domésticos, del cuidar al lado de la enfermedad en el final de vida, que las familias se transmitían de generación en generación. Eso se ha perdido. Y entonces, al perderse, al quedar las familias apartadas, pues ha pasado pues que ellos, ¿cómo van a transmitir a los niños esos conocimientos? De forma que los niños han quedado apartados. Los niños prácticamente no van a los hospitales a visitar a un ser querido. Incluso cuando la persona muere, pues no van al funeral, no van al tanatorio, prefieren apartarlos. Y esto no es para ellos positivo, porque eso lo van a recordar durante toda la vida. Si yo he necesitado despedirme de alguien y no he podido, eso se va a quedar en mi mochila a lo largo de mi vida. Y entonces, seguramente, pues que habrá oyentes que igual dicen, yo no me pude despedir de tal persona y no lo pude hacer. Creo que hay dos puntos importantes en esto. Si una persona no ha podido despedirse de un ser querido y le hubiera gustado, tiene la oportunidad que en la siguiente generación le dé la posibilidad a sus hijos, a sus sobrinos, de poderlo hacer. De que les permitan llevar un peluche, de que puedan hacer un dibujo, de que pueda compartir sus sentimientos con la familia, que no se escondan para llorar, porque la familia late con el mismo corazón. Todos están mal cuando muere un ser querido, todos. Por lo tanto, no tiene sentido esconderse, porque la familia detecta perfectamente si estamos bien, si estamos mal, si estamos tristes, si hemos tenido un buen día o un mal día. Por lo tanto, y los niños exactamente igual. Ellos se fijan en todo. De forma que este sería el primer punto de cambiar. Por eso no vivimos siempre la misma generación. Claro. Sino que nosotros venimos de 8.000 generaciones de personas que a lo largo de su vida han decidido cosas, que la vida ha cogido unos caminos y no otros, y hasta que nos ha tocado a nosotros estar aquí. Por lo tanto, la siguiente generación va a aprender de nosotros. Y si algo no nos ha gustado, lo podemos cambiar y les vamos a enseñar a ellos, mira, a mí me ocurrió esto, pero no quiero que a ti te ocurra. Eso sería un punto importante. Y después, si yo creo que me quedaron cosas por decirle, escribirle una carta. Escribirle una carta con todo aquello que a ti te hubiera gustado decirle, lo importante que esa persona fue para ti, o esa mascota, lo que te hubiera gustado de poder estar ahí y decirle pues que una carta no se escribe para cualquiera. Entonces es una carta realmente muy importante, donde hay un antes y un después en mi panorama emocional. ¿Qué le dirías a aquella persona que hoy en día vive con culpa probablemente de lo que hizo o no pudo hacer antes de que ese ser querido fallezca? La culpa solo la sentimos cuando amamos. Entonces, el ser humano siempre busca qué parte de culpa ha podido tener en esto en la muerte de un ser querido, ¿no? O el no haber ido. Y los niños, lo vemos muchísimo en los niños. Los niños, más incluso que los adultos, buscan qué parte de culpa. Seguro que el abuelo se murió porque yo le hacía enfadar, o la mamá porque yo no comía bien, o porque no hacía los deberes. Siempre buscan la parte de culpa, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Wow. Eso es parte de la inteligencia, nos da
los animales no tienen sentimiento de culpa, al menos no lo detectamos como tal, de forma que las personas sí. Las personas buscamos qué parte de culpa. Quizás si yo, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos, ¿no? Si yo hubiera muerto durmiendo, mi marido, pues al despertarse se da cuenta que he muerto, ¿no? Y él buscaría qué parte del culpa, seguro que se ha muerto porque tuvimos un disgusto, una regañina o no le quise poner el programa porque yo también quería ver el otro, yo qué sé. Claro. De forma que la culpa hay que vivirla. Hay que vivirla, pero desde el amor. No sentimos culpa por lo que otros pueden hacer, solo sentimos culpa por aquellas personas que realmente nos importan en la vida. Es una forma de decir te quiero. No hubiera querido que nunca hubiera pasado, pero si la culpa persiste, le vamos a escribir una carta también. Y eso ayuda muchísimo. ¿Y esa carta cómo se hace? ¿Es una carta que le escribes a esa persona fallecida en primera persona? ¿Qué le cuentas en esa carta para cerrar ese ciclo de duelo, para empezar a sanar quizás, ¿no? Pues es una carta en la cual, como bien dices, Marian, es en primera persona de tú hacia ella, explicándole pues las cosas que tú de ella recuerdas, de las cosas que te han gustado, de esos platos que a lo mejor ella hacía, o esos ratos que pasaba con el abuelo pues en los parques, con las historias que explicaba, todo eso, ¿no? O sea, no hay nadie igual y por lo tanto nunca una carta será igual. Todas las cartas son realmente muy especiales, únicas. De forma que después de explicar esto, pues explicarle cómo viviste su final de vida, quién te informó si estaba enfermo, que te hubiera gustado poder ir al hospital pero no te dejaron, todos esos recuerdos y después, al final, decirle qué es lo que has aprendido de todo eso. Darle la vuelta a la moneda. Es decir, abuelo, yo no pude despedirme de ti, pero yo te puedo asegurar que mis hijos no les va a quedar a nadie por despedir, a nadie de las personas y mascotas que estén presentes en su vida. Y eso es darle la vuelta a la moneda, es desde el amor, no desde la rabia, sino que lo que no me gustó yo lo voy a cambiar. Y lo voy a cambiar en homenaje a ti y a mí. ¿Y qué haces luego con esa? Bueno, aquí me quedan muchas preguntas, porque seguro es que todos hemos tenido una experiencia, ¿no? De alguien cercano, alguien que hemos querido, que ha pasado a otra vida. Y esto lo podemos hacer no solamente con alguien que ha fallecido recientemente. Por ejemplo, si yo tengo pues mi abuelo que ha fallecido hace 10 años, por ejemplo, ¿también lo puedo hacer? Claro, incluso hay personas que son adultas y que a través de cursos de formación que hacemos te cuentan, pues cuando yo tenía 7 años viví esto, tal, y entonces ellos hacen la carta, igual han pasado 40 años. Han pasado 40 años. Y no han cerrado ese duelo. Y ese duelo no ha quedado cerrado porque no ha podido cerrarse. ¿Y cómo te das cuenta que no ha cerrado un porque duelo? Cuando tú vuelves a refrescar tu experiencia o a nombrar el abuelo, te das cuenta de lo que te falta por cerrar. Que ahí quedó, no se cerró el círculo porque realmente no te pudiste despedir. Y esa carta ayuda a despedirse. El decir te quiero, lo importante que ha sido para mi vida, cómo te doy las gracias, todo lo que he aprendido. Eso es cerrar el círculo. Y es una carta que no es fácil. No es fácil porque solemos llorar todo aquello que nos faltaba por llorar. Es como que yo siempre digo que cuando muere un ser querido, queda un vacío muy grande dentro de nosotros. Entonces, cuando más querida es la persona, pues ahí yo tengo que construir un edificio. Para una persona poco importante, igual con una cabañita, y eso se hace en un plis-plas.
Pero cuando se trata de una persona importante en mi vida, una cabañeta no voy a tener suficiente. Por lo tanto, necesito hacer un edificio digno de aquella persona. Para una persona importante voy a necesitar hacer un castillo, y un castillo se necesita muchas piedras, muchos recuerdos, muchas lágrimas, piedra, 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 piedra. Y hasta que no tengo ese edificio terminado, mi alma no está tranquila. Entonces, la carta ayuda a poner esas piedras que faltan. ¿Cómo me puedo dar cuenta que he podido sanar y que he podido hacer el duelo de esa persona? Porque soy capaz de recordarla, de hablar de ella con cariño y ya sin necesidad de llorar. Cada lágrima, las lágrimas no las regalamos a todo el mundo. Vemos muchísimas cosas por la televisión, pero no lloramos por esas personas porque no las amamos. Nos lamentamos mucho que eso ocurra porque nunca querríamos que eso vivirlo nosotros ni nadie de nuestros seres queridos. Pero no lloramos por todo el mundo porque si no lloraríamos todo el día. Lloramos por personas que son inmensamente significativas para nosotros. De forma que las lágrimas son besos que no le puedo dar, palabras que no le puedo decir o abrazos que no le puedo hacer. Por lo tanto, cuando yo estoy triste o me ha pasado algo o la muerte de un ser querido y lloro, pienso, esas lágrimas te las has merecido tú. Por lo tanto, no me voy a quedar ni una dentro de mí. Te las voy a regalar todas, porque cada lágrima es una piedra que yo estoy poniendo en ese castillo. Y por lo tanto, ese ser querido no querría que yo hiciera un duelo complicado, querría que mi duelo fuera saludable. Y ese es el camino. ¿Qué me diría él o qué me diría ella? Pues a sanar. Y si hablamos de tiempo, ¿cuánto tiempo tardas en sanar? Bueno, pues el tiempo es muy relativo, porque el primer año de la muerte de un ser querido es un año muy complicado porque todo ocurre por primera vez sin aquella persona. Claro. Primeras fechas, aniversarios, fechas importantes para él, para mí, para la familia, navidades. O sea, cada familia tiene sus costumbres y entonces la muerte de un ser querido sacude todos los cimientos de la familia. Y entonces aquí es necesaria una reconstrucción. Por lo tanto, el primer año es un año en el que es como una noria, o sea, sentimientos de culpa por seguir vivo, por seguir respirando, por reír. La primera vez que te ríes, ¡ah!, te sientes fatal, o por gozar de una canción, por lo tanto, el primer año es un año complicado. Y después, pues depende evidentemente de la relación. No es lo mismo una muerte inesperada que una muerte de alguna manera esperada, porque ha habido una enfermedad, pero eso me ha permitido poderla cuidar. Claro, acompañarla. Esa persona. No es lo mismo la muerte de un hijo, la muerte de la pareja. Las personas que se quedan viudas lo pasan muy mal. Muy mal, y la gente no le da importancia, pero es que tiene muchísima importancia porque hay personas que han construido toda una vida juntos de ilusiones, de proyectos, que hace 40 años, 50 años que están juntos. Y luego cuando yo siempre digo que lo peor de la muerte es para el que se queda. Sí. Totalmente consciente de esto. Estoy convencida de que realmente el que lo pasa peor es el que sobrevive. Porque realmente, y por ejemplo, yo llevo desde hace muchos años un grupo de duelo, ¿no?, del cual he aprendido muchísimas cosas y cada persona me enseña cosas distintas, pero una de las cosas más que a mí me impactan mucho es cuando las personas viudas te dicen, es que lo peor de quedarse viudo es la soledad. Porque
entro en casa, mis hijos, cada uno tiene su hogar, y cuando me cierro dentro de casa, estoy solo. La soledad es muy difícil de vivir. La soledad mata. Y si hablamos de la persona que pierdes, muchas veces se ha escuchado hablar, ¿no? Que la peor pérdida es la de un hijo, porque es la que no te esperas, la que no te preparas, porque tú esperas que se muera, pues eso, ¿no? Tus abuelos, tus padres, porque estuvieron antes. Pero la de un hijo es casi irreparable. Desde tu experiencia, ¿qué has visto tú qué pérdida es más difícil para una persona? Pues la muerte de un hijo es, como muy bien dices, no estamos preparados para ello. De hecho, cuando nacemos no sabemos los años que vamos a vivir. Y, por ejemplo, yo una de las cosas que les enseño a los niños es que la vida es tiempo, lo que no sabemos cuánto tiempo. Por lo tanto, yo les explico que el tiempo ha de ser suyo, es de la única cosa que somos dueños de nuestro tiempo. Y con su tiempo ellos tienen que hacer lo que ellos crean que... porque es de la única cosa que somos dueños cuando nacemos, nada más. Yo no soy dueña ni de mis 3 hijas, ni de la nieta, ni de mi marido, ni de mis hermanos, no soy dueña pero de mi vida es la única cosa de la cual soy dueña. Y por eso soy muy celosa del tiempo. O sea, me vuelvo muy antipática cuando alguien me hace perder el tiempo. Porque el tiempo es vida. Y entonces yo lo tengo que destinar a lo que realmente pues, me enseña, me aporta. Quiero dedicarlo a quien lo quiera dedicar. Y por eso, pues, cuando te llaman 50 veces por teléfono, hola, soy de tal... Dices, no, por favor, no me hagan perder el tiempo. Es lo que más has aprendido a apreciar en la vida. El tiempo. Y además, no me gusta hacer perder el tiempo a nadie, porque y agradezco siempre cuando una persona destina un tiempo a explicarme algo. Dices, es que me ha hecho el regalo más bonito que me podían hacer, regalarme tiempo de su vida. Si es que es un honor. Entonces, bueno, pues ya no me acuerdo de la pregunta, María. Yo te preguntaba, sí, que qué era más difícil de perder, o sea, un hijo, una pareja, un padre. Un hijo, el tiempo de duelo, yo creo que para unos padres, el duelo se ha terminado. Yo creo que unos padres no quieren ni que se termine nunca el duelo. No quiere decir que eso lo vayan a vivir igual, pero su hijo, ellos van a necesitar cuidarlo más allá de la vida. Wow. Lo van a tener presente. Por eso podemos ver muchas veces que cuando a unos padres se les ha muerto un hijo, cuando llega su aniversario, ellos siguen preparando su tarta y ponen sus velas. No para celebrar un nuevo aniversario, sino porque está presente en su vida. Claro. Ese día no se va a vivir ese día sin pena ni gloria, sino que ese día paran el mundo para decir, ese día era importante para ti y lo seguirá siendo el resto de nuestra vida. Y eso es, los padres es lo que les queda, poder seguir cuidando de su hijo de otra forma, pero presente durante toda la vida. ¿Y se vale llorar? Claro que sí, llorar y cada persona encuentra 1000 formas de seguir cuidando de un ser querido más allá de la vida. Era una niña que se murió su abuelo, y me explicó que le pidió a la abuela que le diera la boina del abuelo. Resulta que el abuelo utilizaba una boina, y entonces le pidió a la abuela esa boina. Claro, la cabeza es la parte del cuerpo que más huele a nosotros. Cada persona huele de una forma distinta y no hay nadie que huela igual. Es más, las únicas personas que saben cómo olemos es la familia.
De forma que esa niña pidió su boina porque olía al abuelo y la guardó dentro de una caja. Y durante el primer año, que ella lo pasó muy mal porque lo encontraba muchísimo a faltar, ella antes de ir a dormir abría la caja y hacía así. Olía al abuelo, la encerraba y se iba a la cama y dormía como un angelito. Madre mía. Qué bonito, ¿no? Esa niña... Voy a llorar, ¿eh? Esa niña fue un regalo. O sea, nadie le explicó. Ella tuvo esa iniciativa de seguirlo cuidando más allá de la vida y piensas, ¿y por todas las personas necesitamos hacer esto? Yo creo que no. Para que alguien, cuando tú mueres, necesite seguir recordándote, necesite guardar de ti una boina, necesite seguir nombrándote, tienes que haber hecho 3 trabajos muy importantes. Porque cuando morimos nos llevamos un equipaje más ligero que una pluma. Pero lo que dejamos es, si hemos sido personas generosas. Generosa, para mí una persona generosa no es aquella que da algo material, no, que regala tiempo. Que cuando los nietos van a casa de la abuela, ella ya les tiene preparado su comida especial, esos macarrones que siempre tienen el mismo olor, el mismo gusto, que a ese niño coges, le pones 10 platos de macarrones, le tapas los ojos y te sabrá decir cuáles son los macarrones de su abuela, porque tienen el gusto del alma, el gusto del alma, de forma que esa abuela destina su tiempo para hacer feliz a estos nietos, o el abuelo que los lleva al parque, les explica las historias, que les dedica ese tiempo que para el tiempo, que para el mundo, para estar con ellos. Eso es ser generoso. También es importante las personas sencillas. Las personas sencillas que no creen que lo que ellos piensan es la única verdad del mundo, sino que si aquí pues somos los oyentes que pueden haber y nosotras, resulta que no hay nadie que piense igual. Y cuando yo escucho a otro, es cuando yo aprendo. Escuchar, de forma que lo que yo sé, ya lo sé, pero a mí lo que me alimenta es lo que yo soy capaz de escuchar del otro. Eso es una persona sencilla, que sabe escuchar. Y también la persona que ha sabido amar. Las 3 trabajos más importantes. Eso es lo que hace que una persona, al morir, siga presente en la vida de la familia, en la vida de sus amigos. Maravilloso. Y esto creo que es lo más importante. Qué bonito. Si hablamos del otro lado, ya las personas que están en su lecho de fallecimiento, ¿qué has visto tú? Bueno, para empezar, desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo experimentas tú? Porque me imagino que si para la familia es doloroso, no sé cómo tú lo experimentas desde el amor, ¿no? Que ya me dijiste fuera de cámaras, a mí me encanta, es un proceso muy amoroso. Me encanta que lo veas así. Pero sin duda es difícil, ¿no? Para muchas personas que lo están viviendo en carne propia. ¿Qué ves tú? ¿Qué es lo que necesitan, lo que más necesitan las personas en sus últimos días de vida? Necesitan 2 cosas. No tener dolor. Nadie quiere morir con dolor. Ni nadie quiere que un ser querido muera con dolor. Sí. No queremos ver padecer desesperadamente a un ser querido. Y después, lo que necesitan las personas que están en el tramo final de vida es tener a los seres queridos al lado. Y creo que en el final de vida es un momento en que los profesionales nos hemos de retirar y incorporar a la familia. Eso nos lo enseñó una niña de 7 años que tenía a su abuelo muy grave en la UCI. En las UCIs, la norma es que los niños no pueden entrar hasta que no han cumplido de 14 años.
Yo creo que eso es un error muy grande, porque dicen, no, porque los niños ven tubos y tal. No, el que ves los tubos eres tú. Eres tú. Es nuestros problemas, nuestras dificultades son las que estamos transmitiendo a los niños. Los niños van a ver a su abuelo y cuando se hace un trabajo con ellos y puedes traer un peluche al abuelo y le ponemos al abuelo y él se va viendo como su peluche está ahí al ladito del abuelo para él, eso es muy saludable, porque es como si un pedacito de él se quedara ahí con el abuelo. Claro. Y una niña, en el hospital donde trabajaba, cambiamos las normas y dejamos entrar a los niños a cualquier edad. De forma que una niña de 7 años, que ella quería estar con el abuelo, y nos enseñó algo muy importante. Y es que ella cuando entraba se fijaba en el monitor del abuelo y veía que el corazón del abuelo latía pues 60 veces por minuto, ¿no? 60. Y cuando ella lo tocaba y le hablaba, aunque el abuelo estaba en coma, al final de vida, el corazón del abuelo subía 70, 80, 90, 100. Wow. Y ella decía, ¿veis? Como el abuelo no puede explicármelo con palabras, pero nos está diciendo con el corazón que sabe que estamos a su lado. O sea, yo ahí pensé, esto es muy grande. Esto es tan grande que creo que no nos damos cuenta de lo importante que es que las familias puedan estar en ese momento. Y, por ejemplo, voy a contar el caso de un chico de 36 años que durante el COVID, él tuvo el COVID y entonces se ingresó en un hospital. Toda la familia se enfermó de COVID, él, su mujer y sus 4 hijos. A él lo llevaron al hospital y a la mujer con los 4 hijos, como el COVID era más leve, los llevaron a un hotel que se organizó pues, para que los profesionales pudieran no ir de casa en casa. Más, claro. Exacto. Entonces, él se ingresó en el hospital y al cabo de muy poco, incluso con 36 años, se agravó muchísimo y acabó intubado. El cuerpo de Rubén se fue deteriorando. La única persona que lo podía visitar era su cuñado, que lo vestíamos, ya sabes cómo andábamos con el COVID. Entonces lo vestíamos, era el hermano de su mujer. Él lo visitaba cada día y veíamos que Rubén cada vez estaba más con unos parámetros que ya indicaban que estaba muy próximo al final de vida. De manera que le comentamos al cuñado que quizás sería importante que la familia hablara con él, que pudiera hablarle, aunque fuera por teléfono. Entonces, él explicó a la familia, a los niños, en qué situación estaba su papá y yo le comenté a Rubén, que estaba en coma, pero nosotros le hablamos a los pacientes. Le comenté, mira Rubén, mañana vendrá tu cuñado y podrás oír la voz de tus hijos, de tu mujer, porque pensamos que para ellos será bueno y para ti también. Bueno, pues llegó al día siguiente y el cuñado pues empezó a hablarle la niña de 14 años y ella sabía que su papá pues iba a morir porque no le escondimos nada. Ella sabía que se iba a morir, lloró, le dijo lo importante que eran las cosas buenas que había hecho en la vida, todo. Y así siguieron hasta los hijos, hasta el niño de 5 años. Todos a su manera le expresaron el cariño, el amor, inmenso que había allá. Y la última fue su mujer. Y ella pues también pues fue algo muy, muy bonito. Recuerdo que la UCI, que es un lugar donde a veces hay ruido porque hay alarmas y tal,
fue un momento en que no se oyó ni una alarma, estaban todos los profesionales sin hacer ruido, sin mover un carro, era algo precioso. Y cuando ella le dijo la última palabra, que fue "te quiero", el corazón de Rubén se paró. Wow. Los esperó, como muchas personas esperan a tener a alguien a su lado, a poder ver a una persona querida, o incluso puede ser que esperen a que la familia salga, porque cada persona tiene unas necesidades distintas. A lo mejor pues no soy capaz de morir pues porque no le quiero dar un disgusto, porque creo que mi familia no están preparadas, y ves que a lo mejor pues sale la familia, entra la señora de la limpieza y en ese momento muere. Claro. Y dice la familia, llevamos aquí todo el día. Y luego les explicas, mira, es que todo tiene un sentido y todo tiene un significado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante de darnos cuenta que el final de la vida y más allá de la vida puede haber luz y significado. ¿Qué es aquel deseo que te ha expresado una persona antes de fallecer, que ha sido para ti muy significativo y para otra persona evidentemente, pero simple y significativo? Recuerdo, voy a hablar en el libro que he escrito, que es el libro de la buena muerte, donde se recogen muchas experiencias. Una es esta de Carmen. Carmen fue una persona muy importante en mi vida. Nos conocíamos desde hacía 2 años, 1 año. Ella estaba enferma de cáncer y vivimos muchas cosas porque, porque los vas acompañando en su proceso, ¿no? Y al final, pues Carmen ya estaba muy cansada, muy agotada de vivir de tratamientos, de pruebas y tal, ¿no? Y ella ya tenía muchas ganas de poder liberarse descansar. de todo ese dolor, ¿no? Exacto, liberarse de ese cuerpo que ya no le servía para nada, ¿no? Y recuerdo que yo la fui a ver el viernes y me fui a casa, ¿no? Le di un beso, me fui a casa, y el sábado por la noche, yo soy una persona de lo más vulgar, normal, o sea, no tengo ninguna percepciones, no, yo insisto siempre, yo soy muy normal. Pero yo creo que la que tuvo el poder fue ella. Yo tuve un sueño en el cual el sábado por la noche vi a una mujer preciosa que yo no la conocí, una melena rubia, con unos ojos pintados, la boca tan guapa, que se acercaba a mí, yo dormía, se acercaba a un palmo de mí y me decía, Yusa. ¡Ah! Y me desperté. ¡Ah! ¡Ay! Pero si era la voz de Carmen, pero no la reconocí, porque yo ya la había conocido sin cejas, sin pelo. Claro, una cara cambia mucho, ¿no? Sin pintar. Uy, era la voz de Carmen, pero no era Carmen. Ay, me quedé, y miré el despertador y vi que eran las 4 de la mañana y pensé, me queda para dormir, ¿no? Y me volví a dormir. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, me llamaron sus hijas para decir, la mamá ha muerto a las 4 de la mañana. O sea, se vino a despedir, Marian. Wow. Se vino a despedir, porque además, cuando muere una persona a la cual he acompañado hasta el final de vida, yo siento un inmenso agradecimiento a esa persona, porque me ha enseñado tantas cosas y necesito despedirme de ella. Y fui al tanatorio para poder abrazar a la familia, claro, con la familia también te conoces mucho. Y ahí me encontré una foto de Carmen con su pelo rubio, sus cejas pintadas, con sus labios, exactamente como apareció en mi sueño. Increíble. Precioso. Un regalo.
un regalo de la vida. Marian, ¿por qué piensas? Bueno, pues, ¿qué puede haber? Yo creo que la muerte es el secreto mejor guardado, ¿no? Pero realmente creo que no nos imaginamos qué puede llegar a haber. Ha de haber algo que... Porque realmente las personas que han muerto no nos lo pueden explicar, porque aquí nadie ha venido a explicar nada. Solo las personas que hemos tenido, hemos llegado hasta un trocito de puerta abierta y hemos vuelto, podemos explicar lo que hemos vivido. Pero es que vengan a despedirse de ti, eso es un regalo que... Bueno, el día que me muera... De todas las personas que podría estar, ha estado contigo y ha querido estar contigo. Es que no me dejó ni llorar, porque es que cuando yo la vi, pensé, qué grande eres, Carmen. Qué grande eres. Wow. Porque has venido a despedirte. O sea, ya nadie... O sea, para mí no puede haber un regalo más grande en este mundo que eso que ella decidió. No lo decidí yo, lo decidió ella. Y bueno, y cuando tú me has preguntado cosas, bueno, un caso pues de al final de la vida, Ángela, una mamá tenía 2 hijas jóvenes de 20 y pico de años, y ella llevaba ya un año enferma, ya llevaba una sonda, tenía una parálisis ya intestinal, tenía un cáncer también, y entonces me preguntó, ¿cuesta mucho esto de morirse, verdad, Josa? Porque ya estaba muy cansada, muy cansada. Dice, yo no quiero más pruebas, yo no quiero que me miren el azúcar. Dices, es que es verdad, tenemos que entender que las personas muy enfermas, que llevan un camino ya andado de pruebas, de visitas, de tratamientos, ya llega un momento en que hemos de dejar soltarlas, de ser respetuosos, porque para ellos la muerte no es perder una batalla, es un merecido descanso. De manera que Ángela estaba muy cansada y me preguntó esto. Yo le dije, mira, yo creo que no nos morimos hasta que no estamos preparados para hacerlo. Y yo le pregunté, ¿tú estás preparada? Dice, no, quizás hoy no. Dice, pues yo creo que hoy no va a ser. Pero ¿hay alguna cosa que a ti te gustaría y que te gustaría hacer y que no has podido? Y me dijo, a mí me gustaría poder tocar el mar otra vez, el mar, por última vez. Me gustaría tomarme una horchata y me gustaría poder ver a mi perro. Bueno, entonces hablé con la familia porque pienso que la familia es muy importante, que son las personas más importantes, y que cuando tú trabajas con la familia y te pones en la trinchera, no como Josa la Antañeta la fantástica, no. Mi trabajo es estar en la trinchera y dar a la familia esos instrumentos que les van a ayudar a acompañar y a ayudar y ayudarse en esos momentos tan delicados que están viviendo. De forma que los profesionales nos hemos de poner en la trinchera, no como si fuéramos los divinos, no, para nada. Entonces hablé con las hijas y con el marido y bueno, pues una hija decidió que ella se encargaba del mar, otra que de la horchata y su marido del perro. Bueno, pues la mayor se fue a una playa, cogió agua del mar, cogió arenas, cogió conchas y en un tupper grande lo metió en el coche y se lo llevó a su madre. Y la pequeña, pues la acompañé a buscar horchata porque no había en el hospital y fuimos a buscarle horchata. Hablé, eso sí que lo hice yo, hablé con los médicos, porque claro, nos quedaba el tema del perrito. El perrito en un hospital no está permitido entrar mascotas. Claro. Pero bueno, pues la dirección de enfermería se volcó,
todos los profesionales de la planta, camilleros, el personal de seguridad, todo el mundo estaban esperando ese perrito. Fue precioso. Y entonces Ángela, pues cuando vio que su hija y pudo poner las manos ahí, tocar el mar, y se tomó la horchata, que no se la pudo tragar, pero ella notó el gusto, porque no la podía tragar porque llevaba una sonda y además tenía una parálisis, pero fue escupiendo la horchata y notando el frescor y el gusto dulce de la horchata. Y luego pues llegó el perrito. El perrito, que lo subimos hasta la habitación, y yo creo que fue una catarsis del hospital entero, porque piensas, Ángela, podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Y poder tener algo tan especial y ver que los seres queridos te cuidan hasta este extremo de darte lo que realmente quieres, eso es un regalo de la vida. De forma que cuando ella pudo ver a su perrito ahí encima de la cama saltando, porque fue un minuto, es que fue un minuto solo, porque el perrito se dio cuenta de en qué situación estaba su amita. Los animales lo perciben. Totalmente. Perciben cuando la muerte está próxima. Y ya está, y ella también fue muy feliz, y esa tarde murió. Pero con una tranquilidad, una paz, porque además todos los médicos se volcaron en evitar que padeciera, que tuviera dolor físico, y eso hoy día es muy importante. Y voy a decir, en cuanto a los profesionales, que durante la carrera, durante esos estudios, que son personas con vocación, no reciben ninguna formación para cómo ayudar en el final de vida, porque nos podrán curar muchas veces menos una, y eso es para todos. Pero qué importante es, cuando ese final de vida te llega a ti, tener a unas personas que van a permitir, van a entender que estás en el final de vida. Cuando una persona no quiere levantarse de la cama, porque eso es porque ya su cuerpo le está preparando para un final de vida, pues no le vamos a levantar. Si esa persona ya cada vez come menos, pues es por algo. Claro. Por lo tanto, luchar con esa persona es darle una agonía larga y un dolor falto de significado, de padecimiento. Qué importante sería que los profesionales de la salud tuvieran una asignatura que les ayudara a entender cuando una persona realmente está en el final de vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarlo? Cambiar el curar por el cuidar. Porque creo que cuando ellos viven la muerte de un paciente, se llevan esa frustración a su casa, y no es justo. No es justo que se lleven esa frustración, porque son personas que dedican su vida a ayudar a los demás. Pero ¿quién les ayuda a ellos? Claro. ¿Quién? Que quizás cuando eran pequeños ya no pudieron despedirse de un ser querido. Qué importante sería que esas personas vivieran su profesión con gozo, con satisfacción. Decir, mira, se ha muerto, pero qué muerte más dulce, cómo hemos podido ayudar a la familia. Claro. Y también de parte de los padres, o sea, no los padres, la familia en sí, cómo podemos trabajar con ese miedo a perder, evidentemente, a ese ser querido, con esto de no te vayas, aliméntate, ¿no? Porque yo creo que hay una culpa implícita, ¿no? De que no se me vaya, porque a la medida que no le dé el medicamento, que no le dé de comer, es que es mi culpa, se va a morir por mi culpa, porque yo no lo estoy atendiendo. Entonces, ¿cómo gestionamos ese soltar a la persona y acompañar de verdad? Yo creo que es algo educativo, Mariana, es algo educativo, que aprender a soltar las cosas, aprender a renunciar,
que no todo lo que tenemos va a ser para siempre, sino que igual pues los niños, ¿no? Pues igual hoy sacan muy buena nota, pero mañana pues tienen un mal resultado en un examen, ¿no? Entonces no es qué mal resultado has tenido, no, vamos a pues bueno, pues eso vas a aprender algo, ¿no? Porque resulta que me preguntaron por los romanos y yo escribí la vida de los griegos. Pues eso no te va a volver a pasar. Es un aprendizaje. Qué importante es de soltar, de renunciar, pero hoy día pues las cosas son para siempre. Incluso hay personas que se hacen congelar. Hay una empresa que vende, pues que si tú has muerto de una enfermedad, congelan tu cuerpo y lo tienen tantos años congelado hasta que haya un medicamento, claro, un tratamiento para tu enfermedad, y que luego te van a volver a despertar, te van a poner ese tratamiento y vas a seguir vivo. Claro, eso yo entiendo que hay personas que se lo crean, yo no me lo creo, porque yo pienso que cuando morimos el cuerpo hace un trabajo que es, creo que tenemos el alma, que es la que, de hecho, es la que oye, la que percibe cuando algo, y es la que decide el momento en que llega el momento de morir. ¿Tú crees que el alma se va antes que el cuerpo? Yo creo que primero muere el cuerpo y el alma tarda puede ser que incluso el alma, por una experiencia que me explicó un cura, un cura, bueno, también está en el libro, no quiero hacer un spoiler, pero bueno, compartió que él había tuvo un infarto, y entonces él notó cómo llevaron su cuerpo pues a un hospital y él salió del cuerpo y él veía todo lo que ocurría en la sala de urgencias, que le ponían una vía, tal. Él no notaba nada, sentía una paz increíble, esa paz de la cual yo te hablaba, pues él explicaba esa paz, ¿no? Pero él veía su cuerpo fuera y bueno, como si estuviera en una película. Incluso acompañó al médico a la salita donde estaba su hermana, su cuñado, y oyó lo que les explicaba, y los otros lloraban y tal, porque decía, pues es que está muy, muy grave. Bueno, él llegó un momento en que ya no recuerda nada más. Pasó un mes, estuvo intubado en la UCI y tal, y en el momento en que despertó sintió un dolor indescriptible, como el que cuando yo te explicaba que la boca, que volvió a entrar el aire, que noté un dolor inmenso, pues él también sintió ese dolor. Es como que el cuerpo reaccionaba, volvía a luchar, y él recordaba todo lo que había pasado. Entonces mandó que subieran las personas que habían estado con él en ese momento en urgencias, y les explicó, decía un mes que había ocurrido. Usted dijo esto, le preguntó una cosa a la enfermera me puso tal cosa, todos los detalles, como si fuera una película, todo lo que había vivido. Entonces él me dijo, yo creo que todos estamos presentes en nuestro entierro, en nuestra despedida, y ahí vemos si realmente hemos hecho un buen trabajo o no. Wow. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que si nos hiciéramos esa analogía con nosotros mismos, seríamos mejores personas, cada día mejores personas, definitivamente. Yo creo que yo intento tener presente todas las... Yo es que pienso, Marian, que soy muy afortunada, porque todas estas
cosas que me enseñan, eso yo no lo he encontrado en ningún libro, ¿eh? No, para nada. Todo lo que me estás contando aquí es como, vamos, un aprendizaje que solamente lo vives cuando estás muy de cerca. Sí. A ese momento. Sí, y pienso que es un honor, es un agradecimiento inmenso. Y bueno, o sea que, y también, por ejemplo, hay la historia de un niño que yo me encontré, hemos hecho talleres en las escuelas a más de 34.000 niños y niñas y jóvenes, donde pasamos la mañana hablando pues de la vida, de la muerte, del duelo, hablamos y ellos, es una catarsis, ellos hablan de todas las... Hay niños que han vivido una separación de los padres, también es un duelo importante, niños que han vivido una situación, o jóvenes que han vivido una situación de bullying, o sea, hay muchas pérdidas en la vida, que nos marcan mucho también. Entonces, bueno, ellos es abrir la puerta a las emociones y entonces a darle la vuelta y a decir, tú has aprendido cosas de lo que has vivido, y ellos te explican las cosas que han aprendido. Y dicen, vale, pues tú cuando seas mayor y a lo mejor tengas algunos niños, tengas algún hijo, ¿tú crees que eso que has vivido tú lo vas a repetir o te gustaría más cambiarlo? Y te dicen, yo lo voy a cambiar porque a mí no me ha gustado. Y dices, bueno, pues eso es cambiar el mundo, eso es lo que la naturaleza espera de nosotros. Pues bueno, este niño que estaba en un taller, 7 años, cuando ya terminamos el taller, se acercó y me dijo, Yusa, ¿te puedo explicar una cosa? Y dije, sí, claro, ¿quieres explicar a todo el mundo, a todos los compañeros? Porque a esta edad les encanta que los demás los escuchen. Y él dijo, no, esto prefiero no explicarlo, te lo explico a ti. Vale, pues es que, como ya te he dicho, cuando tenía 5 años se murió mi abuelo. Digo, sí, es verdad, me has comentado que se murió tu abuelo. Dice, sí, pero es que mi abuelo venía a verme. Digo, ¿y qué te decía el abuelo? Dice, bueno, pues el abuelo me decía que estaba allá para ayudarme y protegerme. Digo, ¿y a ti te gustaba? Dice, sí, primero sí. Entonces tenía 5 años, porque el abuelo hacía 2 años que había muerto, 5 años. Pero claro, se ve que el niño se dio cuenta que era el único que veía al abuelo, porque nadie más de casa. Y dice, bueno, pero es que, claro, después me empezó a entrar mal rollo. Y digo, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, se lo expliqué al abuelo y le pregunté si me podía ayudar y proteger desde algún otro lado. Digo, ¿y qué pasó? Dice, pues que ya está, ya no apareció más. Digo, pero qué bonito, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Entonces, por favor, pero si es que claro, los niños... Dice, no hay que decir mentiras. Si los únicos que somos mentirosos somos los adultos. Ya un montón. Ellos, y menos delante de un hecho tan importante, son incapaces eso de inventárselo. Mira tú. ¿Es posible morir en paz cuando no has logrado perdonar antes de morir? Qué buena pregunta. ¿Cuántas veces preguntamos a las personas que hay personas que ves que les cuesta mucho de morir, ¿no? Porque intentas de ayudarlos en esos instrumentos, ¿no? A ver, la familia y tal. Y cuando tú les preguntas, ¿hay alguna persona de la cual tú querrías ver? Nunca les decimos antes de morir, porque al fin y al cabo igual yo me da un infarto en estos momentos, o sea que no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no? Pero sí que les preguntamos sobre algo que pueda haber que les dificulte poder soltarse.
Y entonces muchas personas dicen, pues mira, me gustaría poder hablar con un hermano que hace 30 años que no veo, que nos enfadamos, que no hemos hablado. Ahí está esa ancla clavada. Entonces es un momento de reunirnos con la familia, de decirles lo importante que es eso, y la familia se convierten en mensajeros, localizan al hermano, el hermano. Extraño es el hermano o el padre, por ejemplo, o madre, que ante una petición de alguien que se está muriendo, no acudan. Acuden siempre. Y la persona que está preparándose para morir lo espera. Eso muchísimas veces, y si nos están oyendo profesionales de la salud, seguro que lo han vivido también, esperar a un momento determinado a poder ver a alguien, a poder oír su voz de nuevo, porque es que mueren con una paz. Es importante hacer las paces en vida. Claro que sí. ¿Y qué mensaje podrías darles a aquellas familias, mejor dicho, ¿no?, que tienen a una persona que está a punto de fallecer, pero que no es ese ser querido quizás, ¿no?, que en este momento le tenemos aprecio, sino que ha habido un tema sin poder resolver con esa persona, algo sin decir, algo sin sanar? ¿Cómo acompañamos desde ese lugar a esa persona que fallece cuando tenemos esas diferencias? Mira, la familia no la escogemos. Cada uno nace en la familia que nace, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es la tuya. Personas que se escriben con bolígrafo en tu vida. Los amigos se escriben con lápiz, porque los amigos pues van y vienen, ¿no? Pero la familia, nos guste o no, están escritos con bolígrafo. De forma que van a marcar muchísimo en nuestra vida. Hay personas que tienen suerte, pues están en una familia unida, una familia que habla de los temas. Si hay ¿quién no ha tenido algún problema con algún familiar? Todo el mundo. Pero lo importante es explicarlo, es hablarlo, hacer las paces. Pero si no, eso puede ser un impedimento para poder morir bien. Y además, la familia queda marcada por eso. Se murió sin poder tal. Se murió, pero hubiera estado bien que hubiera podido hablar con su hermana, con su tal, cuán importante. Entonces, pienso que los profesionales que vivimos eso tan de cerca, qué importante sería pensar cómo me gustaría a mí, en esa situación, que alguien me ayudara. Claro. Y entonces es un facilitar, porque no hay nadie, no hay ningún caso igual, no se puede hacer un estándar, porque todas las personas son distintas y cada familia es distinta. Y tú tienes tu familia que lo conoces todo de tu familia, y yo conozco la mía, pero yo no conozco ninguna otra familia. Cada familia tiene una forma distinta de funcionar. Por lo tanto, es muy importante que las personas que acompañan al ser querido que están allá, es porque esa persona les importa y mucho. Por lo tanto, cuando tú les das la posibilidad, dices, ¿creéis que hay algo que podemos hacer para que quizás pues algo que le preocupe, hay algo que le gustaría hacer y no se atreve a decir? La familia lo sabe. La familia lo sabe. Y entonces le damos los instrumentos a la familia para que puedan ellos encontrar ese que, ¿no? Eso que cerrar este círculo. Porque el que muere mejor. El que ha podido perdonar o ser perdonado vivirá mejor, y la familia podrán hacer un duelo saludable. Muy bien.
todo el mundo gana. Claro que sí. ¿Qué has visto de lo que más se arrepiente la mayoría de las personas al final de sus vidas? Es curioso, ¿eh? De haber dedicado demasiado tiempo al trabajo y poco tiempo a la familia. Y es donde más tiempo pasamos ahora mismo, en el trabajo. ¿Verdad? Pues se hizo una encuesta, ¿eh? Se hizo una encuesta y entonces coincidían en esto, y también, por ejemplo, pues a haber hecho las cosas para quedar bien. O sea, que si ahora ellos pudieran repetir su vida, harían las cosas desde su punto de vista, gustara más o gustara menos, pero no para complacer a los demás, sino para poder tener la batuta de su vida, ¿no? Cada uno es... yo también creo que esto es importante, porque eso también nos permite querernos más, ¿no? O sea, yo soy así, y con mis limitaciones, con mis defectos, y bueno, y es que no conozco a nadie perfecto, pero yo soy así, y entonces a quien le guste, pues estupendo, pero yo he de ser así, porque todo, no hay nada ni del todo bueno ni del todo malo. Por lo tanto, pues aprender y poder ser yo, porque realmente si estamos aquí es por un propósito, ¿no? Para aprender, enseñar y querer. Xusa, después de todas estas experiencias tan maravillosas que nos has contado, ¿qué es lo que más te da esperanza hoy en día sobre la vida? Los niños. Los niños son nuestro futuro. Los niños son todo aquello que nosotros quizás hacemos mal, ellos son la esperanza de que lo puedan cambiar. Los niños son la semilla que realmente plantamos, pero qué importante es que esa semilla crezca en una tierra fértil, en una tierra en donde les permita vivir y sentir y llorar y reír. Y ser un niño no necesita grandes cosas. Un niño necesita ser reconocido, ser integrado en la familia, sentir que es importante. Cuando hay alguien enfermo, le podemos dar la oportunidad, pues, de hacerle compañía unas horas. Son tan responsables los niños. Cuando un niño se queda con una persona enferma, madre mía, ni un adulto lo cuida tanto. Ni un adulto. Pero no tienen la oportunidad. Es una lástima. Es una lástima. Y dices, no, es que yo no los quiero llevar al tanatorio porque eso... les llena de mala energía, o qué sé yo, no sé. No hace falta que estén 3 horas en el tanatorio, con 10 minutos tienen suficiente. Un niño no te va a preguntar ¿cuánto rato estuve en el tanatorio? No, te preguntará si pudo estar. Es decir, no, es que cuando son muy pequeños tampoco se acuerdan. Cuando nosotros en el hospital, una mamá al dar a luz ha tenido un problema grave que a veces se da muy pocas veces, pero a veces, por desgracia, pues se puede ocurrir que la mamá queda en coma y tiene que ir a la UCI. Nosotros hacemos el piel a piel. El niño, el bebé, el recién nacido, lo ponemos con la mamá para que oiga el corazón de la mamá, el respirar de la mamá. Y les invitamos a las familias que hagan una fotografía de ese momento, porque igual la mamá morirá, pero él va a crecer, y tener esa fotografía de él acompañando a su mamá, eso es lo más grande. Es lo más sanador para ese niño. Por lo tanto, los niños son son lo más importante.
Creo que en los hospitales, creo que hemos de hacer un cambio educativo desde este prisma. Y bueno, de hecho el libro que he escrito, que es el libro de la buena muerte, habla mucho de los niños, de experiencias de niños, y que cuando una persona quiere, no quiere más porque tenga 30 años que porque tenga 7. Y las necesidades, el alma nunca está discapacitada ni es inmadura. El alma cuando ama, ama. Y por lo tanto eso es lo que hemos de tener más en cuenta. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me ha llegado al corazón, Xusa. Todo lo que nos has compartido aquí ha sido sanador, ha sido inspirador, sobre todo. Bueno, yo siempre digo que si... A ver, ¿cómo lo diría? Yo creo que yo me expreso desde el alma, pero cuando mi alma puede hablar es porque hay alguien que sabe hacerme las preguntas para que el alma conecte rápidamente, ¿sabes? O sea que si acaso esta entrevista pues gusta a alguien, el mérito no es mío, el mérito es de las dos si acaso. Muchísimas gracias, Xusa, por tu tiempo, por haber venido hasta aquí, por aceptar nuestra invitación y por enseñarnos tantas cosas sutiles e importantes para la vida. Para las personas que aún no te conocen, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde estás, cómo sabemos más de ti. Bueno, yo ahora en estos momentos me he jubilado, hago formaciones, sobre todo pues a maestros a través de una plataforma, Som Docents, que ahora la formación incluso se hará pues en español también, en castellano, y bueno, me pueden encontrar en este libro que he escrito, que se llama El libro de la buena muerte, que ha salido, de hecho, durante años contemplé la posibilidad de que este libro naciera. Y es tu legado, ¿eh? Es tu legado. Sí. Es un legado de tanto conocimiento y tantas experiencias bonitas. Eso tenía que estar plasmado en un libro. Y de hecho, cuando le pedí a Angie Carmelo, que es metafísica y una gran experta en el duelo, que hiciera el prólogo, le dije, Angie, quizás este libro nunca va a ver la luz, ni tu prólogo tampoco. Y ella dijo, mira, Xusa, si cuando la sociedad esté preparada, algo va a ocurrir y este libro va a salir. Y ahora ha llegado el momento. Y por lo tanto, hace un año, Laura, que es la editora de Grijalbo, se puso en contacto conmigo y para pedirme que hiciera un libro, y le dije, es que yo tengo ese libro, te mando el manuscrito. Es un libro que he estado recopilando durante 20 años como enfermera en el final de vida, en la muerte y en el duelo de los supervivientes, pues unas experiencias, y te mando el manuscrito. Y cuando pues ella lo tuvo en sus manos, pues decidió que ese libro tenía que nacer. Qué maravilla. Por lo tanto, ella es la comadrona de este libro, y en él pues ahí pues es una recopilación de experiencias, de vivencias, lecciones de vida durante 20 años, de personas que han vivido experiencias, señales, mensajes fantásticos, que ya sea durmiendo, despiertos, y que han quedado grabados para siempre en su memoria, ¿no? De forma que sí que es verdad, es que estos mensajes tienen un denominador común, que es estoy bien, estoy a tu lado. Todas las personas los testimonios del libro hablan, personas de todas las edades, como el denominador común es que hay vida después de la muerte. De forma que son experiencias que no se comparten con nadie por dos razones. Primero, porque no quiero que piensen que estoy loco o loca. Y después, porque no quiero que nadie ensucie eso que he vivido. De forma que son señales, sueños reales que se han hecho presentes precisamente cuando ellos más lo necesitaban.
y personas a las que realmente agradezco, porque todo eso que han vivido ha sido la semilla para este libro. De manera que personas que me han enseñado que en el final de vida, la muerte y más allá de la vida, puede haber luz y significado. A ellas les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias, Xusa. Para cerrar esta última pregunta, cortita, si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién escribirías y qué le dirías? Pues le escribiría... Pues mira, le escribiría a mi madre, que aún vive, porque siempre me dice, yo no quiero vivir la muerte de ningún hijo. Claro, si yo le tengo que dar ese disgusto, la carta tendría que ser para ella. Y creo que bien merecida. Entonces intentaría pues que esas palabras de despedida, si solo puedo escribirle a una persona, tendría que ser para ella. Qué bonito. Gracias, Xusa. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Me he sentido muy a gusto. Me alegra. Y tú que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios tus experiencias, tus aprendizajes, lo que más te ha resonado de esta entrevista, que sin duda ha sido impactante, ha sido emotiva, ha sido profunda y que nos ha enseñado que definitivamente la muerte nos va a llegar a todos. Eso es indudable y muchas veces inevitable. Sin embargo, algo que sí podemos hacer todos los días es tomar acciones desde el amor y escribir a esa persona, hablar con esa persona, perdonar a esa persona que teníamos tiempo sin hacer, sin resolver, sin contactar, sin hablar. No esperes el momento, hazlo hoy. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.